Hola, mi nombre es Azul Yareni Ávila Sánchez. Este es el examen de la materia de Derecho a la Información. Vamos a recapitular todo lo que hemos visto en estas 6 semanas a lo largo del curso. Primero vimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El profe ha escrito muchos libros y el primero que nos mandó fue este. Sigo diciendo que es el libro sobre derecho que más he entendido. La manera en que explica los derechos, como más que nada, siento que es un libro infantil que puede ser ocupado para todas las edades, literalmente, porque siento que es como muy entendible. Y pues bueno, esta declaración fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el libro se muestran los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con un código QR en el cual se envían a plataformas gratuitas y también para ver los artículos me parece que en Nahuatl. Buscamos sobre el derecho y los artículos y pues el derecho es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad. A mí los artículos que más me llamaron la atención fueron los siguientes de la misma Declaración de los Derechos Humanos, que es el artículo 8, donde dice que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. También el artículo 14, que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. El artículo 18 es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 24 es que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre o a una limitación razonable de la duración del trabajo y o vacaciones periódicas pagadas. Acerca de la libertad de expresión que a lo largo de estas 6 semanas el profe nos ha enseñado y me ha entrado un poco más en la cabeza de que es sumamente importante y que es el derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información, ya que es importante para nuestro desarrollo como personas, tanto para nosotros mismos como para la comunidad que nos rodea, con responsabilidad y para garantizar el orden público. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que garantiza la libertad de expresión, así como el derecho a la información. Ese artículo establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en casos específicos como ataques a la moral, la vida privada, derechos de terceros, delitos o alteración del orden público. El artículo 6 es de suma importancia, es el más importante y el que básicamente hace que todos los demás funcionen y que nuestra vida funcione. Eso es lo que le puedo decir que aprendí. El artículo 19 también de la Constitución es que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En nuestra primera semana de clases, el profe nos especificó los horarios de entrada, cómo iba a ser la materia, no el uso de celulares, no a la interacción social una vez que lleguemos tarde. Nos dijo que tenía muchos libros, nos explicó acerca de la derecha y la izquierda, sobre la Cámara de los Lores y de los Comunes. Nos explicó que hay 136 artículos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También vimos acerca de la ley federal que viene del Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados y de Senadores. Es aplicable en todo el territorio nacional. Estas leyes se refieren a que son exclusivas de la Federación y no pueden ser reguladas por las leyes estatales. También vimos acerca de la ley estatal, donde es emitida por el Poder Legislativo de cada estado y que se aplica dentro de los límites territoriales de ese estado. Estas leyes se refieren a una amplia gama de temas, desde la organización interna del estado hasta asuntos de interés local, como educación, salud y seguridad pública. También vimos acerca de los reglamentos, donde es un conjunto de normas o reglas que regulan el comportamiento en un lugar, situación o contexto específico. Estas normas pueden ser de carácter jurídico, social, político. También vimos acerca de los derechos humanos. Esos de los derechos humanos
son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos fundamentales incluyen el derecho a la libertad, a la vida, la seguridad personal, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión para la Federación. También los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos, y son protegidos por la Constitución y leyes de cada país, a acuerdos internacionales que pueden afectar a nuestro país también. Vimos acerca de la opinión, que puede ser oral, escrita o manifestada por redes sociales. El profe nos dijo una frase muy buena que desde Oppenheimer, que se llama: encontré muchos monumentos a la educación, pero ninguno a la ciencia. Vimos acerca de la cultura, que es todo lo que produce el ser humano de acuerdo a su tiempo y espacio. Vimos acerca de la transparencia en México y que México ocupa un lugar muy bajo en el índice de transparencia a nivel global de todos los países. Está acerca de la censura universitaria, de que no podemos expresar nuestras expresiones jurídicas en relación al derecho de las personas. Los aparatos ideológicos, que en este caso pues son la escuela, la iglesia, entre otras situaciones. También los aparatos de regresión del Estado, que pues son la policía, el ejército y los cuerpos de seguridad. Vimos acerca de los símbolos de hombre y mujer, que para mí fue todo un descubrimiento. Se me hizo algo muy machista de parte de las personas que hayan inventado esto. Vimos el experimento del pequeño Albert, donde pues básicamente es un bebé de 9 meses por John Watson. Creó como una especie de conductismo basado en el experimento de Ivan Pavlov, donde pues básicamente es enseñar una conducta asociándola con un estímulo que provoca esa conducta con otro estímulo que no la provoca, y el que lo provoca con el tiempo lo provoque. Suena muy confuso, pero es muy fácil de entender. Con este niño lo que hicieron fue enseñarle un perro, un chango, un conejo, un ratón, y después con ruidos hacer que cuando se le enseñaran ciertos animales, como lo puede ser el ratón, ponerle ruidos muy fuertes para que el niño se asustara y temiera de los roedores, en este caso de las cosas peludas o del color de que fue este. El experimento fue interrumpido en el momento en que John Watson quería hacer que su experimento se revirtiera en ese sentido. También crió a sus hijos igual a base del conductismo, pero ellos se suicidaron. También vimos el universo 25, donde pues básicamente fue como una sociedad de ratoncitos, yo le digo así, donde varios médicos, donde varios científicos metieron en un mismo lugar a muchos ratones, y pues siento que fue un claro ejemplo de cómo puede ser nuestra sociedad en este caso. Ya que pues se empiezan a hacer grupos, se empiezan a hacer jerarquías o empiezan a colapsar psicológicamente, las hembras se aíslan, o se empiezan a matar entre sí, empiezan con el canibalismo. Este experimento se repitió 25 veces, por eso se llama el universo 25, y las 25 veces pasó lo mismo. Bueno, empezamos viendo el artículo 1, que este artículo busca proteger la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen, género, raza, edad o condición social. También la prohibición de la esclavitud y la discriminación es fundamental para garantizar la igualdad y la justicia en la sociedad mexicana. En la parte derecha están las palabras principales que tienen que ver con este artículo. También vimos el artículo 2, que este artículo busca reconocer y proteger la diversidad cultural de México, especialmente la de los pueblos indígenas. La libre determinación y la autonomía son fundamentales para que los pueblos indígenas puedan decidir sobre sus propios asuntos y preservar su cultura y tradiciones. Vimos acerca del artículo 4. Ese artículo busca garantizar la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres y niños en México. La igualdad sustantiva implica que las mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades y derechos en todos los ámbitos de la vida. También protege la organización y desarrollo de las familias, garantiza derechos a los niños, reconoce la composición pluricultural de la nación y el derecho al acceso a la cultura, y asegura el acceso a la protección de la salud y el saneamiento del agua para consumo personal y doméstico. Vimos acerca también del anarquismo, donde es una filosofía y movimiento social que busca la abolición de toda forma de autoridad y jerarquía coactiva, especialmente del Estado, promoviendo una sociedad basada en la libertad individual y la convivencia no autoritaria. La dominación del hombre por el hombre promueve la autogestión y puede incluir diversas propuestas sobre la organización. También vimos acerca de los conceptos de microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia las decisiones económicas individuales de personas y empresas.
enfocados en mercados específicos, mientras que la macroeconomía analiza la economía en su conjunto, abordando fenómenos globales como el crecimiento económico, la inflación y el Producto Interno Bruto, entre otros. También Luis Pasteur estableció que existen elementos de la naturaleza que sobreviven. También Baucan nos estableció que el problema y que en las propias sociedades van generando leyes, reglas, o sea que las personas dominan, para que las personas dominantes sigan dominando. Y Nietzsche nos dijo que las leyes se hacen para proteger a la clase dominante. Y sí lo creo. Vimos acerca también de la Confederación de Trabajadores de México, que es el CTM, donde es una de las centrales sindicales más grandes e importantes del país, que fue fundada en 1933 con el objetivo de luchar por los derechos de trabajadores, mejorar las condiciones laborales y salariales y promover la justicia social y la dignidad humana en el ámbito laboral. También vimos acerca del delito doloso, que es cuando premeditas una acción que pueda dañar a alguien, y el delito culposo cuando no buscas dañar a esa persona. También vimos la ley de Feuerbach. Esta ley busca enriquecer a los países, ya que dice que hay que derrochar y hundir a otro para tener éxito. Vimos acerca de la ley, que la ley pues busca proteger a los aparatos de dominación y represión del Estado, y que todo esto tiene un costo. El artículo 6, me parece que el tercer párrafo, donde establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Las palabras principales son las siguientes, que es pluralidad, competencia, calidad, cobertura, interconexión, convergencia, acceso libre, continuidad y telecomunicaciones. Vimos acerca del artículo 3 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, donde existe la ley secundaria, la ley federal de educación y la ley estatal de educación. Vimos acerca también sobre el artículo 5 de la misma, que es la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que está la Ley General de Profesiones, el Código General de Derechos para Profesores y el Código Penal Federal. También vimos que para tener derecho a libertad de información y el momento de una cátedra, pues también pues la serie de conceptos como lo son el derecho a la libertad de la información, el profe busca que cuando da su cátedra ir más allá de lo que son y más que nada explicar con ejemplos de la vida real, como lo hizo en la última clase, hablándonos sobre del niño que había sido aceptado en una escuela privada, pero que ese niño tenía antecedentes de haber asesinado a una persona. También vimos que un medio de comunicación es el medio entre la sociedad y la clase política y que la moral es una situación de valores propios. El profe también escribió un libro que se llama Mejores prácticas de transparencia en la fragmentación de las realidades de la regeneración del pensamiento, un modelo desde Puebla para México. Pues sus ideas principales fueron que el cambio social por la pandemia en 2020, ya que esta crisis se pensó que traía una transformación positiva en la sociedad, ya para las familias y gobiernos, pero en lugar de ello aumentaron los problemas de corrupción y desigualdad. También el papel de los medios y las redes sociales, ya que se privilegió la inmediatez, la superficialidad y la nota roja por encima del análisis profundo. Y sí, porque aún recuerdo que personalmente fue un impacto muy grande, ya que había muchas noticias, tanto verdaderas, otras falsas, pero pues en sí cuáles son las verdaderas y cuáles fueron las falsas en ese momento. Y había mucha desinformación acerca de todo lo que estaba pasando alrededor del mundo y eso provocaba un pánico colectivo. También los efectos sociales de la pandemia, como el aislamiento y soledad en familias, niños y jóvenes, incremento en miedo, desconfianza y nuevas fobias sociales y las limitaciones de la educación a distancia por falta de recursos y desigualdad. Como ya lo mencioné antes, esto fue algo que yo viví muy de cerca, tanto como estudiante como hija de profesora, ya que pues sí se pueden generar, como bien lo dice, las fobias sociales, la llamada frase de engentar o la ansiedad o no convivir de la misma manera o no era la misma convivencia con las personas y a su vez pues no muchos niños tenían acceso o no sabían cómo, y a su vez ni tanto los niños ni como los maestros sabían cómo utilizar las plataformas educativas para dar clases. También vimos la supletoriedad,
que en este caso pues es una cuestión de aplicación para dar la debida coherencia al sistema jurídico. Vimos acerca del contrato de ley, que yo lo busqué un poco más, y es un convenio colectivo que establece las condiciones laborales obligatorias para los trabajadores y empresas de una rama industrial. Vimos la Ley General de Transparencia. Esta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece principios para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación. Vimos el reglamento interno del INAI, que es un documento que establece la estructura, el funcionamiento y la operación del instituto. Este reglamento se basa en la Ley de Transparencia y Protección de Datos para regular los procesos del instituto, la celebración de sesiones y las responsabilidades de sus miembros. La Constitución de 1917 favorece a la clase dominante. También vimos acerca de la Plataforma Nacional de Transparencia, que llegó la pasante del profe a explicarnos más o menos cómo teníamos que ocupar la página. Realmente la página fue muy transparente, te explica paso a paso. Me gustó mucho el tutorial que nos mandó la chica. Fue muy fácil de entender. También a mí me tocó en este caso el Instituto de Tabasqueño de Transparencia y también de su ayuntamiento. Es muy interesante porque a mí me hubiera gustado investigar acerca del lugar donde vengo, que es Tlaxcala, pero jamás había escuchado acerca de esa plataforma y me impactó mucho que existiera. Y realmente tenemos acceso a mucha información que puede ser transparente, pero pues siento que las personas se limitan a preguntar cuál es el sueldo de las personas en el cargo. También vimos lo que son las personas morales y las no morales. Las morales son entidades legales creadas por un grupo de personas con fines de lucro, sin fines de lucro, que se unen para un propósito común, como una empresa o asociación. Aunque no tienen una existencia física, poseen derechos, obligaciones y son reconocidos por la ley. En cambio, las personas físicas es un individuo o ser humano con derechos y obligaciones como un empleado o profesional independiente. Vimos acerca también de la reserva inmobiliaria, que es un acuerdo inicial de una compraventa, donde el comprador entrega una suma de dinero para manifestar su interés y retirar la propiedad del mercado por un tiempo determinado. También vimos la especulación inmobiliaria, que es la compra de inmuebles como viviendas o terrenos con el objetivo de obtener una ganancia futuro mediante su venta o alquiler a un precio más alto. Eso, al menos, no sé si probablemente en la actualidad sí siga ocurriendo eso, pero pues lo que yo pude tomar como ejemplo de esto para que entender un poco mejor el tema fue mi bisabuelo, pues allá por 1920, un poco antes, pues lo que hacía era eso, comprar terrenos para después venderlos a un mayor precio. Seguimos viendo el artículo 6, el inciso A, párrafo 3, me parece, que dice que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Para tal efecto, los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes para su atención por lo que hace a la información relacionada con los datos personales en posesión de particulares. La ley a la que se refiere el artículo 90 de esta Constitución determinará la competencia para dar a conocer los procedimientos relativos a su protección, verificación e imposición de sanciones. También nos dijo el profe que el artículo 6 en este caso busca establecer un comité para resguardar el dato personal comúnmente las empresas lo tienen en el área de recursos humanos. Vimos acerca del aviso de privacidad ejecutivo y ampliado. El aviso de privacidad ejecutivo es un resumen del aviso de privacidad que contiene información esencial, diseñado para ser consultado rápidamente y de forma clara. Debe incluir los datos mínimos necesarios para informar al titular sobre el uso de su información y sus derechos. En cambio, el aviso de privacidad ampliado es un documento legal que detalla de manera exhaustiva la información sobre el tratamiento de datos personales, incluyendo el responsable, el tipo de datos recabados, las finalidades principales y secundarias. También vimos acerca de el tratamiento y los mecanismos para ejercer los derechos ARECO, que en este caso son el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Vimos acerca del derecho a la privacidad, que este es el derecho humano fundamental que permite a una persona controlar su información personal, decidir cómo se utiliza y protegerse de interferencias arbitrarias en su vida privada, hogar, familia y comunicaciones. Este derecho protege la dignidad y la seguridad y la autonomía del individuo, siendo esencial en el área digital para salvaguardar datos personales de la recopilación y el uso indebidos. Y por último, los derechos ARCO son el conjunto de derechos de las personas físicas sobre sus datos personales.
ARCO son las siglas, la A por acceso, que es para conocer qué información personal se tiene de uno, la R, la rectificación, que es para corregir datos inexactos o incompletos, la C de cancelación para solicitar la eliminación de los datos y la O de oposición para negarse al tratamiento de los datos personales. Para ejercer estos derechos se debe de presentar una solicitud a la institución que en este caso maneje los datos personales, usualmente a través de su aviso de privacidad, adjuntando una identificación. Gracias.